Bueno, mira, en estos primeros 100 días que han sido muy intensos, estuve revisando durante el fin de semana todos los comentarios en la prensa internacional que le dedicaron espacios importantes. Las agencias de noticias como Associated Press, Bloomberg, Reuters dedicaron notas largas que fueron reproducidas en muchos medios. Algunos otros periódicos internacionales también hicieron la reproducción de otros reportajes sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, lo que es interesante es que la principal, diría yo, el principal ángulo noticioso ha sido temas de forma y no de sustancia. Es decir, el presidente López Obrador y sus conferencias mañaneras y la manera como está trabajando y cómo viaja en avión de línea, y los diferentes eventos que tiene en los estados, pero muy pocos temas de sustancia. Lo que sí es una tendencia general en la cobertura de la prensa internacional es que sí están sorprendidos, por un lado, con la aprobación en las encuestas por parte de la población mexicana, de quienes siguen al presidente López Obrador, altos índices de aprobación de esta presidencia en los primeros 100 días, pero al mismo tiempo destacan la preocupación que hay en los mercados internacionales por parte de los inversionistas internacionales sobre la economía de México. Entonces, por un lado, pues muy bien la forma, muy bien los temas de la nueva presidencia, la lucha contra la corrupción y algunos otros temas en cuanto a la forma, pero por el otro lado, en cuanto a la sustancia, la gran cuestión, Pedro, en todos los medios internacionales es la economía. Y cómo va a ir evolucionando, y cómo van a ir evolucionando las diferentes decisiones en los próximos meses. Y como sabes, pues nuestra economía está muy vinculada a la economía de los Estados Unidos. Por supuesto. Así es de que por ese lado, pues vamos a tener que poner mucha atención. Por supuesto que sí. Ahora, el tema de lo que para incluso el presidente Trump resulta un factor importante, pues tiene que ver con la política de América para los americanos, el observar los problemas hemisféricos bajo la perspectiva de la democracia, Javier. Y ahí Estados Unidos saca su espada y dice: defendamos la democracia en el continente, empezando por esta ofensa que a la democracia hace el régimen de Maduro. Y a todo ello hay una reunión del Grupo de Lima que lo que propone es la salida de Maduro. Vimos los amagos en la frontera, la intentona de hacer llegar ayuda humanitaria, y de parte de México, no sé si traducirlo como un silencio, como una indolencia, como un apoyo, para mi gusto irrestricto, a un hombre que es considerado ya en muchos sectores y por muchos países ya ha sido calificado como un tirano y un dictador. Bueno, el evento de Jorge Ramos, Javier, todo esto pone un contexto interesante para la vida diplomática. Es correcto, Pedro. También en las notas sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente se habla de los temas, uno, de la relación del presidente y del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump, y ahí hay una serie también de claroscuros. Algunos podrían considerarla como una posición que le permita a México luego jugar algún papel estratégico en la promoción del diálogo. Habrá que ver, no estamos claros cómo va a ir avanzando esto. Sí. Ahora fíjate, por último, nada más analizar, del lado norteamericano hacia México, hoy seguimos sin embajador, Javier, ¿sí? y esto, pues sí, tú sabes, ¿no? Mira, cuando no hay una respuesta, ya el solo hecho de que no haya una respuesta, esto implica que ya la hubo. Es decir, este silencio, no sé si es apatía, platicábamos con Larry Rubin al principio de la semana pasada, decía que estaba en Washington porque habría alguna reunión en la que se tomarían decisiones en el Departamento de Estado norteamericano sobre la nominación de un embajador acreditado de los Estados Unidos en México, pero pues lo que sigo viendo es la inacción, y cuando hay inacción me parece que la sola postura habla de la respuesta. Pues sí, exactamente, y tendremos que ver cuándo nomina. Bueno, no es el caso único de México. Yo creo que en el caso de nominaciones de embajadores de Estados Unidos a otros países,
también están pendientes porque requieren aprobación en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, eso también está pendiente. Pero en el caso de México tendría que ser una relación, sin duda, pues prioritaria, y deberíamos ya contar con un embajador, pues ya desde cuando que se fue Roberta Jacobson y se ha quedado la embajada con un encargado de negocios. Sí, fíjate, ¿y cuánto tiempo, no? Exacto. O sea, se va Roberta, luego viene el cierre parcial de el gobierno de los Estados Unidos por 35 días, un tiempo récord. Digamos, se congela la parte de la relación burocrática entre los dos países, de alguna manera, ¿no? Con la no emisión de visas, etcétera, y incluso algunos de los trámites migratorios entre los dos países empieza a ser tortuoso, y pues el hecho es que no hay respuesta. Yo esto lo interpreto, a lo mejor estoy pensando de más, Javier, pero yo esto lo interpreto como una falta de interés. Otra cosa, presidentes que han llegado o que estaban ya han llegado como Emmanuel Macron, presidentes como Macri en su oportunidad, presidentes o primeros ministros como Benjamín Netanyahu o como Shinzo Abe, que llegan y concilian con el presidente Trump en la Casa Blanca. Tú y yo nos acordamos de que uno de los primeros actos protocolares de un nuevo presidente mexicano era visitar al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Canadá y a los presidentes de América Central. Correcto. Eran los primeros actos, Javier. Es correcto. Y ahora, pues, yo en el horizonte no veo nada de actividad de un presidente que incluso la parte internacional la ha dejado de ver, se la deja a Marcelo Ebrard, y pues Marcelo Ebrard creo que ahí sí, pues no tiene la estatura como para llenar los zapatos de un estadista que estaría al frente de la segunda potencia más importante de América Latina. Bueno, es correcto, se requiere una mayor atención y prioridad a la implementación de los temas fundamentales de la relación bilateral, y esto requiere encuentros, por un lado presidenciales, requiere encuentros al nivel de los secretarios, requiere encuentros al nivel de gobernadores fronterizos y de parlamentarios. O sea, se requiere restablecer el diálogo en todos los niveles en la relación México-Estados Unidos. Sí. Y la única respuesta es que se están buscando $8,000 millones para hacer un muro. En fin, que además a mí me deja el saldo de pues lo que tenemos que hacer aquí en México para mejorar nuestra situación. Ya muros o no muros es problema del otro lado, pero desde la óptica y percepción nuestra, pues lo que tendríamos que hacer es arreglar nuestro acto y no actos ajenos que pues le corresponden a otras partes. Javier, como siempre, gracias por tu presencia aquí. Siempre resulta muy valiosa tu colaboración y análisis para nuestros públicos en México y en los Estados Unidos. Gracias, querido Javier. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias, buenos días. Javier Treviño, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México y director de Relaciones Gubernamentales del Grupo GIN.